vemos, ¿no? Órale. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Pueden salir los pequeños, por favor. Hoy no va a haber para los más chiquitos. No va a haber clase para los pequeñitos, los más chiquititos. Pueden ir tomando su lugar. Hoy es un día especial, hoy vamos a tomar, a celebrar la cena del Señor, amén. Me gustaría que pudiéramos orar. Vamos a pedirle al Señor que tome este tiempo, este día. Espíritu Santo, te damos gracias por este día. Dile al Señor: Señor, te doy gracias porque hoy puedo, Señor, recibir tu palabra. Dile: Jesús, gracias porque tú me has traído a este lugar, Señor, con el propósito, Dios, de poder estar y recibir tu palabra. Dile: gracias porque hoy puedo, Señor, escuchar, Dios, este tiempo, lo que tú tienes para mi vida. Ponemos delante de ti, Señor, nuestros corazones y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, por favor, Señor Jesús, a conectar contigo. Dile: cierra tus ojos y hoy pon tu atención. Me gustaría que así con tus ojos cerrados, y es por eso que hoy cierras tus ojos, que pongas tu atención, pon tu atención, tus palabras, en lo que estás hablando, en lo que estás diciendo, y conecta y ten un diálogo con el Señor. Dile: Dios, hoy habla a mi vida. Dile: hoy quiero que tomes mi vida. Hoy quiero que toques, Señor, esa necesidad, esa situación, que tú la tomes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, hoy a ser sensibles y danos, Señor, la revelación de esta palabra. Que hoy pueda ser un tiempo especial en el que podamos, Señor, conectar contigo. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Creo que uno de los momentos más importantes y significativos de un encuentro, de ese tiempo que podemos tener en Universidad de la Vida, para mí son muchos los momentos, pero hay ciertos tiempos, ciertas charlas que creo yo tocan nuestros corazones. Y una de esas charlas que me gusta mucho a mí compartir, te lo he dicho, es la del más grande amor. Porque hablamos acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, de lo que representa, de lo que realmente significa. Y esta última vez, ahora en el mes de mayo que tuvimos este encuentro, fue un tiempo muy especial. Estábamos, bueno, las mujeres estaban por allá en el salón con las mujeres, los hombres estábamos en otro lado, en otro salón, en otro cuarto. Y me gustó mucho porque aún no terminaba de compartir la palabra, y el Señor ya había quebrantado mi corazón. Yo estaba ya bien tocado por el Espíritu Santo y estaba llorando. Y yo les trataba de compartir lo que Jesús hacía en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz y lo que representa el estar ahí en ese momento para poder recibir y poder ser sensibles a lo que Dios quiera hablar al corazón de cada persona. Por eso creo que el tiempo que podemos tener hoy, como al final lo vamos a poder estar haciendo, el poder tomar la cena del Señor, es algo especial, es algo importante, porque es eso, poder recordar, poder entender. Y eso me gustaría que hoy tú pudieras pedir al Espíritu Santo durante esta charla: Señor, dame el entendimiento de lo que hacemos en la cena del Señor. Hoy vamos a ver qué es la cena del Señor. Vamos a recordar, amén. Me gustaría que pudiéramos tomar al final esto,
tomar esta cena, celebrar, recordar, repito, lo que fue ese momento que hizo el Señor Jesús con sus discípulos, porque muchas veces se puede convertir como en un ritual, se puede convertir como una ceremonia, se puede convertir en algo frío, en algo sin significado, pero yo he entendido que esto tiene algo especial para cada uno de nosotros. Quisiera leerte algo que leía de un comentarista. Dice: la repetición de un acto sagrado puede convertirse en una rutina. Y muchas veces la cena del Señor puede ser así, se puede convertir en una rutina para nosotros. Podemos tomar la copa, podemos tomar el pan y puede convertirse como en una rutina y no nos preparamos, o no sucede o no pasa más allá de lo que nosotros quisiéramos o entendemos. Sigue diciendo este comentarista: y de la rutina al rito hay un paso muy corto. El pueblo de Israel convirtió todo el rico tesoro de la adoración y de la alabanza en un rito. La rutina mató la frescura de la enseñanza y la presencia de Dios. La misma palabra de Dios nos dice y nos alienta a tener cuidado en la forma en cómo nosotros tomamos la cena del Señor. Y primeramente y principalmente es para esto, para que podamos participar fuera de un rito, fuera de una rutina, para que no se convierta en una repetición. Creo yo que también hay preparación, y es lo que vamos a ver esta mañana, esta tarde. ¿A qué se refieren unos versículos? Dice: la iglesia no está ajena a este riesgo. Puede tomar algo increíble como la oración y convertirlo en un rezo. ¿Convertirlo en qué? En un rezo. O tomar el cántico y tomar el hábito de hacerlo sin pensar en las palabras. Hay muchas veces que nos encontramos con personas que pueden o dicen que no conectan con el Señor o que no son tocados cuando no se pone la canción o la música que a ellos les gusta. Deberían de tocar, deberían de poner esto, porque estamos nosotros como expuestos a ese riesgo de que se convierta así. Y es que a veces venimos y alabamos y cantamos sin centrarnos en las palabras. Es un momento que se fue la luz, dije: Señor, voy a tener que gritar. Y la otra vez me quedé sin voz, sin garganta, pero ya volvió la luz. Y cuando cantamos sin música, cuando cantamos a capela o a voz, así nada más, es ahí donde tenemos que centrarnos en la letra. Amén. De eso se trata la adoración, de eso se trata la alabanza. Gracias al Señor por los ritmos. Pero vuelvo y repito, podemos convertir aún eso en una rutina, en un rito. Sigue diciendo: pero en donde el riesgo se convierte en un gran peligro es en la cena del Señor. No hay intimidad más sublime ni experiencia más profunda que la de compartir con el Señor el significado de la cruz en relación con su cuerpo y con su sangre preciosa. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? No hay experiencia más grande. Es de las experiencias, escúchame, más importantes que como creyentes debemos tener. La experiencia de la cruz, la experiencia de lo que Él vivió ahí. Amén. Y termina diciendo: porque la Santa Cena no es un rito, sino que es un reto. No es un rito, sino es un ¿qué? ¿Es un qué? Es un reto. Un reto a la santidad, un reto al examen propio, un reto a la unidad en casa, un reto a la unidad aún aquí en la iglesia. Amén. Quiero compartirte unos puntos acerca de la cena del Señor. Y el primer punto que me gustaría compartirte esta mañana, esta tarde, es el significado verdadero de la cena del Señor. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de la cena del Señor? Cuando venimos y tomamos esa copa, esa galleta o ese pan que representa lo que vamos a leer en un momento, ¿a qué se refiere con esto? Yo recuerdo que cuando era chico, como mis hijos, 9, 10 años, 11 años, cuando mis papás como pastores llevaban a cabo esta
celebración, este recordatorio, cuando lo celebrábamos acá, yo recuerdo que lo tomaba y mi papá me decía, sentados, atentos, ¿no? Porque vamos a tomar la cena del Señor y nos sentábamos, ¿no? Me sentaba. Pero para mí lo emocionante era al final, porque pues mis papás como pastores cerraban y se quedaba en la mesita de allá atrás el juguito y las galletitas, ¿no? Y como normalmente salíamos rápido, no desayunábamos como normalmente se desayuna, yo corría, ¿no? Y me comía las galletitas y el juguito. Para mí en ese momento era así, era lo que representaba o lo que significaba para mí, para poderme echar unos buenos vasitos de juguito, ¿no? De uva y acabarme las galletitas, ¿no? Que sobraban por allá. Pero ¿cuál es el significado verdadero de la cena del Señor? ¿Por qué como cristianos tenemos que llevarlo a cabo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué cambia de aquí de la iglesia a la tradición? ¿Qué es diferente? Vamos a la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 11, versículo 23 y 24, dice: el apóstol Pablo, quiero poner el contexto, está hablando a la iglesia de Corinto. ¿A la iglesia de quién? De Corinto. Y les dice a los corintios, dice 1 Corintios 11, 23 y 24, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tomó primero Jesús? ¿Qué tomó? Pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hacer eso en memoria de mí. ¿En memoria de quién? De Jesús, de lo que estaba a punto de pasar, o de lo que aquí el apóstol Pablo estaba recordando que ya había sucedido, y está hablando específicamente de la crucifixión, de la cruz, del sacrificio en la cruz, de lo que vivió Jesús, de la agonía. Y cuando tú y yo estamos en ese momento, es un momento en el que al tomar el pan estamos recordando, estamos haciendo memoria. Lo primero que toma Jesús es el pan. ¿Qué es lo primero que toma? El pan, ¿sí? Ahorita al final nos van a repartir por ahí una galletita, después una copita, un vasito, ¿no? Pero dice aquí que Jesús toma el pan y le dice a los discípulos, o el apóstol Pablo recuerda a la iglesia, que cuando lo tomemos, cuando comamos ese pan, lo hagamos en memoria de que su cuerpo iba a ser ¿qué? Partido. Amén. Quiero leerte este versículo, esta palabra. Dice 1 de Pedro 2:24, va a estar saliendo ahí en las pantallas. A mí me gustaría que pongas atención ahí en las pantallas. Dice 1 de Pedro 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Quién llevó? ¿Qué llevó? ¿En dónde? En su cuerpo. Ok, sigue diciendo: sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice ahí? Sanados. Dice que Jesús llevó ahí nuestros pecados, específicamente ¿en dónde? En su cuerpo. El pan representa su cuerpo que fue molido, que fue quebrado. Y creo que de esa manera es como nosotros podemos obtener estos beneficios. Porque mira, si tú y yo vamos al área espiritual, si hablamos y vemos las cosas desde la perspectiva espiritual, sabemos que el pecado es todo aquello que va en contra ¿de quién? De Dios. ¿Hay alguien aquí que pudiera levantarme la mano que pueda decir: yo nunca he pecado? Que me levante su mano. ¿No? Por lo contrario, hago la pregunta: ¿alguien aquí ha pecado alguna vez? Levánteme su mano. Todos hemos pecado, ¿estamos de acuerdo? Dice la Biblia: no hay siquiera uno, ¿no? Y si vemos las cosas desde la perspectiva espiritual,
Sabemos que el pecado, dice la Biblia, Romanos 3, dice que el pecado nos separa de Dios. ¿Y qué fue lo que sucede? ¿De qué manera nosotros podríamos ser libres de esto? Quiero que sigamos leyendo acá. Dice Levíticos 16, 21 y 22. Esa es la forma en cómo se solucionaba. Si tú decías, mira, de pronto me siento como mal, quiero acercarme a Dios, tengo una necesidad en mi corazón, hay algo acá que me dice como que necesito algo interno, algo que yo no voy a la farmacia y pido 5 pesitos de paz, 5 pesitos de perdón, no, ¿estás de acuerdo? Estás hablando de algo que solamente Dios puede otorgar. Estás hablando que muchas veces el pecado puede ocasionar todo lo contrario, raíces de amargura, raíces de falta de perdón. ¿Y de qué manera, quiero leerte esto, se solucionaba antes? Para que entendamos qué es esto de la cena del Señor, qué es el pan, porque el cuerpo de Jesús. Fíjate cómo antes se solucionaba. Dice Levítico, repito, 16, versículo 21 y 22. Dice: y pondrá Aarón. ¿Quién es Aarón? No ese Aarón. Aarón era el hermano de ¿quién? De Moisés. Era el sacerdote. Él era el que se encargaba de todo este asunto. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Fíjate lo que hacía. Y confesaba o confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus ¿qué? Todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Dice que el sacerdote que se ocupaba de esto, si tú te sentías mal, había fechas, había fiestas, había ocasiones en las que el pueblo se acercaba al templo, al sacerdote, y decía: aquí está mi lista, ¿no? Traigo una lista de cosas incorrectas. Fíjate que esta semana, este mes fue así, así. Y dice que entonces, lo acabamos de leer, ¿qué hacía Aarón? Ponía sus manos sobre un macho cabrío, y entonces ahí declaraba todo el relajo, ¿no? De pecados, de iniquidades, etcétera, rebeliones. Y dice que había formas en cómo el pueblo tenía que ser libre del pecado. ¿Cómo soy yo libre del pecado el día de hoy? Estaba esta semana hablando en la ferretería con un cliente, y me llamó la atención. No recuerdo por qué comenzó esa plática, pero me llamó la atención. Y él me dijo: fíjate, Israel, le hemos compartido a él muchas veces, y me dice: fíjate, Israel, que cuando yo esté delante de Dios, yo realmente voy a tener 2 o 3 pláticas serias con Él. Yo quiero ponerme delante de Él y le voy a decir que hay ciertas cosas con las cuales yo no estoy como muy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, esos mosquitos, ¿no? Luego me pregunta Sarita: papá, ¿y por qué existen las moscas? Papá, ¿y por qué los truenos? ¿No? ¿Y por qué? Y me decía, y eso y todo aquello. Y este cliente es un cliente que se dedica al mantenimiento, y es muy bueno en su trabajo. Este hombre lo conocemos de mucho tiempo. A mí me gusta preguntarle, porque me pide cosas de plomería, y yo como dueño de una ferretería me gusta aprender para poder ¿no? Vender también. Y me ha enseñado muchas cosas de mantenimiento este hombre. Él es muy bueno en lo que él hace. Pero yo me imagino si un día lo contrato a él y le digo: oye, necesito, fulanito, que vayas a mi casa y que me arregles mi boiler. Llega y él empieza a hacer sus cosas, empieza a sacar su herramienta, lleva sus conexiones, sus refacciones, y de pronto está ahí arreglando, y yo me paro y le digo: ¿sabes qué? No vamos a hacerlo así. Todas esas conexiones que tú traes, todos esos adaptadores están de sobra. No, el boiler no se arregla así. Es más, quítame ese regulador
¿no? De gas. ¿Sí saben que es un regulador de gas? ¿No? Es ese que regula directamente cuando sale del tanque. Quítamelo, aparte es bien caro, quítamelo. Vamos a meterle el gas así directo al boiler. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos por ahí a salir volando, ¿no? ¿Alguien le ha pasado a alguien tenido un boiler de esos? ¿No? Yo recuerdo que teníamos un boiler que me decía Esli, prende el boiler, y ya tenía que yo ir a prenderle. Le prendía, lo dejaba en piloto, y cuando lo pasaba caliente me tenía que echar a correr, cerrar la puerta de la cocina, porque casi siempre están, ¿no?, pegados a la cocina, esperar unos segundos y de pronto prendía y ¡pum!, ¿no? Hasta la ventanita se hacía así. ¿Alguien ha tenido uno de esos boilers peligrosos? ¿No? Hasta que lo cambiamos, ¿no? Gracias a Dios, porque tenemos ferretería, ¿no? Pero mucho tiempo viví así. ¿Qué es a lo que quiero yo ir? ¿A dónde quiero llegar? A que muchas veces podemos creer ciertas cosas, podemos tener idea de muchas cosas, nos puede, no sé, como gustar o tener ciertas tendencias o gustos a hacer cosas para solucionar, no sé, diferentes situaciones. Pero muchas veces sucede como constantemente me dice mi bella esposa: Isra, ¿por qué no mejor contratas a una persona que ¿qué? Que sepa. ¿Les han dicho alguna vez así? Porque la verdad es que mira, a mí me da como el síndrome del ingeniero, ¿no? y me gusta investigar, me gusta aprender, te soy sincero. Me gusta preguntar las cosas. Luego le pregunto a Aarón como mecánico, a Hugo que se dedica también mucho al mantenimiento, y aparte me gusta ahorrarme un dinero, ¿no? Pero la realidad es que yo no soy un experto en esas materias. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y regresando a lo que estábamos hablando, si yo quiero solucionar el asunto del pecado, yo no puedo creer como el cliente que yo cuando muera voy a ponerme delante de Dios y a ver, siéntate por... No es así. Muchos tienen mucha idea, tienen ciertas creencias de cómo el pecado, cómo nos podemos acercar. Mira, yo he hecho un trato con el Señor, pastor. Yo tengo esta creencia de que cuando yo constantemente, te lo he compartido, en el hospital yo le decía eso a los hombres con los que compartía, bueno, el cuarto, no la cama, compartía el cuarto, ¿sí? Los que estaban a un lado, y yo les preguntaba: ¿y tú crees que vas a, si hoy partes, crees que vas a estar? Todos me decían que ¿qué? Que sí iban a llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, y lo es. Pero escúchame, hay leyes, hay normas. ¿Estás de acuerdo en esto? Hay cosas que el Señor en el ámbito y en el área espiritual dejó escritas. ¿En dónde? ¿En dónde? En la Biblia. ¿En dónde? En la Biblia. Por eso es que te voy a dar algunos versículos. Dios nos dejó normas, Dios nos dejó pasos, Dios nos dijo cómo hacer las cosas. Amén. Si yo le quiero meter al boiler el gas directo, mira, ni va a prender, porque los boilers están diseñados para no recibir cierta presión de gas. Para eso es un regulador. Lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿Para qué nosotros recordamos y celebramos la cena del Señor? Para recordar, estamos viendo el cuerpo, amén, o el pan, lo que representa el pan, que en su cuerpo dice que Jesús llevó todos nuestros ¿qué? Pecados, nuestras iniquidades. Quiero leerte esto: el macho cabrío del cual hablábamos de Aarón, ¿te acuerdas? No se hizo responsable de los pecados de Israel, ni tampoco era pecador por haber sido elegido para llevar esos pecados. Lo que hizo fue representar la eliminación del pecado. De la misma manera Jesús llevó nuestros pecados. ¿Cuántos decimos amén? Amén.
Eso representa el pan que tú y yo estamos en un momento a punto de tomar. Y dice ahí, hagan esto en memoria de mí. Dice el versículo, vamos a 1 Corintios 11:25. Dice, asimismo también tomó la copa, el segundo elemento. ¿Qué tomó después Jesús? La copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Puedes decir, nuevo pacto en mi sangre. Dice, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El fruto de la vid es lo que toma ahí Jesús. Dice ahí que representa el nuevo pacto por su sangre derramada. Un nuevo pacto, una nueva forma de solucionar el que tú y yo podamos acercarnos a Dios, y que ya no sea a través de sacrificios, a través de rituales, pero todo va a partir de que tú y yo tengamos entendimiento y conciencia, amén, de lo que estamos haciendo. Porque si no, solamente cambiamos los animalitos por un pedacito, una galletita y un vasito de jugo de uva, ¿no? Por eso es importante entender esto. Nosotros, aquellos que hemos decidido creer y seguir a Jesús, aquellos que creemos en su palabra, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué significa redimido? Que alguien pagó el precio para poderte sacar de ese lugar de pecado, de ese mercado de pecado. Alguien pagó el precio de sangre, dice la palabra de Dios. Te compra de ese mercado, te saca y te pone en un nuevo territorio, en el territorio de Cristo. Amén. Eso representa la sangre de Jesús, un nuevo pacto. Entonces, ¿cómo hacemos que esto no se vuelva un rito, un ritual? Señor, hoy yo quiero recordar, tomar esta cena sin que se vuelva una ceremonia más, sin que se vuelva algo que yo hacía en la iglesia A, pero ahora lo hago en la iglesia B. Hay una forma en cómo tenemos que prepararnos, y viene ahí mismo en estos versículos. Y el segundo punto que te quiero compartir es una preparación. Debe haber una ¿qué? Preparación, una preparación antes. Normalmente cuando estamos a punto de tomar la cena del Señor, todos agachamos la cabeza, oramos o escuchamos lo que está hablando el que está enfrente, y no que esté mal, pero hay una forma en cómo nos tenemos que preparar antes de poder participar. Dice 1 Corintios 11:28. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice a la cuenta de 3: 1, 2, 3. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Puedes decir, pruébese. ¿Sabes a qué se refiere con esta palabra probarse? A examinarnos. ¿A qué? Examinarnos. Antes de poder tomar esta copa, y en lo que está este mensaje, me gustaría que tú te puedas autoexaminar. Dice ahí, pruébese cada uno, y de forma sencilla, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo te fue este mes, estos últimos días? ¿Cómo estás primeramente tú? Para poder hoy presentarte delante de Dios, tú personalmente. ¿Habrá alguna actitud, algo que no te gustó? ¿Habrá algo que dijiste que estuvo tal vez fuera de lugar? ¿Tuviste alguna reacción incorrecta en casa? ¿Dijiste algo que no debiste haber dicho? Sí, primeramente nosotros. Examínate tú primeramente. Otra forma también es examínate en tu comunión con el Señor. Esta semana, ¿cómo estuviste con el Señor? De forma sencilla. Híjole, es que no sabes, pastor, mira, esta semana fue una semana bien difícil. ¿Cuántos pueden decirme? Fue difícil, ¿no? Examínate el día de hoy. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Lo buscaste en su palabra? ¿Cómo estás en tu devocional? Me dice Ian, ayer me acompañó ahí a la ferretería y me dijo, papá, me voy a poner a hacer mi devocional porque tengo 3 días que no lo hice, pero ahorita me aviento los 3 días de volada, ¿no? Y bueno, me tocó, papi, es que no se trata de hacerlo así, ¿no?
Pero examinémonos. Antes de tomar hoy el pan y la copa, examínate. Amén. Y otra forma es cómo estás en relación con la gente que está a tu alrededor. Cómo estás en casa. Creo ahí que es donde comienza todo, ¿no? Repito, aquí todos nos vemos bonitos, nos vemos guapos, nos perfumamos. Hoy me vine disfrazado de pastor, te lo confieso, ¿no? Normalmente vengo más casual, pero hoy me disfracé de pastor. Y nos podemos ver bien, pero en casa realmente mi esposa sabe cómo yo soy. Mis hijos saben realmente el tono y el volumen de mi voz. Amén. Por eso antes de tomar esta copa, este pan, examínate. Amén. ¿Cómo estás personal? ¿Cómo estás con el Señor y cómo estás con los que están ¿qué? A tu alrededor? A eso se refiere aquí. Pruébate a ti mismo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Has amado más otras cosas? ¿Has amado más el mundo? ¿Has tenido conflictos? ¿Ha habido cosas que te separan? ¿Ha habido cosas que han buscado distanciarte del Señor y de esto que te digo? Creo que ha sido difícil tal vez. Pero este examen, este autoexamen, va más enfocado a hacerlo de forma positiva. ¿De hacerlo de forma qué? No tanto al decir, híjole, no, pues entonces la tomará por ahí, no sé, Edén, ¿no? La bebé de Miguel, que todavía es bebé, porque aquí quién se salva. Estas simples semanas yo, híjole, pues la verdad, pastor, es que te quedo bien mal, no te lo vengo manejando, ¿no? No, yo no, gracias, yo mejor para la siguiente, de verdad, ¿no? Esto va enfocado a eso, dice ahí, pruébese a sí mismo. Tendremos un momento en el que tú puedes decirle, y aquí entro a poder confesar. Probarse a sí mismo es hacer un autoexamen, pero también confesar. ¿También qué? Confesar. Que tú puedas hoy decirle al Señor, Señor, esta es mi vida, esta es mi necesidad, esto es lo que estoy viviendo, esta es mi relación contigo, este es mi corazón, estos son mis ojos, estos es mis oídos, estoy así, la verdad es que estoy bien desconectado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es ¿qué? Que Dios nos separa de Él, ¿dice así? No, que Dios nos descalifica, ¿sí dice así? Dice que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesar? Es ponerme de acuerdo, poder recordar, poder ir un poco atrás y decirle, Señor, este soy yo, necesito de ti, te confieso esto. Tú no lo vas a hacer con una persona, tú lo vas a hacer delante de ¿quién dice ahí? Delante de Dios. Dice ahí que si confiesas tus pecados, ¿quién es fiel y justo? El Señor, no yo, no tu líder. Nosotros, bueno, te podemos apoyar y orar por ti, pero al que realmente tenemos que confesar es ¿a quién? Al Señor. Ese es el segundo punto. ¿Cuál es un tercer punto que te quiero compartir? La preparación durante la cena del Señor o mientras estamos tomando la cena del Señor. Dice acá, hacerlo en memoria de mí. ¿Hacerlo qué? ¿En qué? En memoria de mí. ¿A qué se refiere hacer las cosas? ¿O de qué está hablando hacer las cosas en memoria de Jesús? Y escribí esto, dice, es concentrar nuestras facultades mentales sobre una persona o sobre un objeto e ir atrás en nuestros pensamientos y mente y recapturar tanto de la realidad como el significado de algo. ¿Qué significa hacer memoria de Cristo? Cuando tú estabas en la cena del Señor, cuando estés en este momento y entonces te preparas, te autoexaminas, confiesas
Y dice, hagan eso en memoria de mí. ¿A qué se refiere? A que mientras tú y yo estemos tomando el pan, la copa, que tú puedas recordar, que tú puedas hacer memoria de aquellas cosas que Jesús hizo, de su sacrificio, de su agonía, que tú le digas, Señor, permíteme ver tu sufrimiento, permíteme tener la revelación de aquella sangre derramada, de aquel derramamiento de sangre, recordar la cruz, de la agonía de Jesús en ese momento, de cuando Él derramó su sangre por nosotros, de su muerte, poder verlo tal vez en su sepultura y poder recordar también su resurrección. Amén. A eso me refiero cuando la Biblia dice, hagan esto en memoria de mí, tanto como nos sea posible. Repito, si no se vuelve un rito más acá, un ritual más acá. Y si la Biblia viene toda esta ceremonia, pero si no lo hacemos con conciencia, entonces solamente cambiamos de domicilio y lo hacemos acá, ¿no? Por eso recuerda, dice aquí, hagan esto en memoria de mí. Pero por sobre todas las cosas de lo que vivió Jesús es poder recordar el amor con el que Él lo hizo. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿qué? Por nosotros. Lo voy a mencionar en un momento, pero escúchame, tú y yo somos privilegiados de estar el día de hoy acá. Tenemos un tremendo privilegio de poder aún hoy recordar y tomar esta cena, ese último momento íntimo que tuvo Jesús con sus discípulos. Porque dice aquí que la única manera en cómo nosotros podíamos tener ese acceso, entrar a la presencia de Dios, conocerlo a Él, tener una relación con Él, iba a ser a través de lo que hoy tú y yo estamos a punto de tomar, de beber, ¿sí? Es a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice que por su gran amor mostró su amor por nosotros, en que aun siendo pecadores hubo alguien que murió por nosotros, y ese fue ¿quién? Cristo Jesús. Por eso tú y yo somos privilegiados. Primera de Juan 4 versículo 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, dice, por nuestros pecados. Por tanto, la ira de Dios ya no es derramada sobre nosotros, sino que la ira de Dios ya fue derramada ¿sobre quién? Sobre Jesús. Por eso este tiempo es tan especial. Por eso este tiempo tiene que salir de la religión, tiene que salir de la rutina, del rito, de un ritual, y poder conectarnos con el Señor. Y por último, quiero darte un cuarto punto: una cena con propósito, o cómo nos preparamos después de tomar la cena. Y sigue diciendo 1 Corintios 11:26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él ¿qué? Venga. ¿Qué anunciamos según dice este versículo? ¿La muerte de quién? De Jesús. Cada que tú y yo tomamos la cena del Señor, tomamos la copa, tomamos el pan, anunciamos que Cristo murió por nosotros. Y dice aquí una cena con propósito. Y a mí me gustaría que después de tomar esta cena, tú y yo podamos salir desafiados a esto,
Repito, porque hay muchos que estamos acá y tenemos este privilegio y luchamos, y mi mensaje está enfocado a que no se vuelva para nosotros un algo, no sé, rutinario, repetitivo, y échenme la copita, échenme el pan. No, yo participo, pero más allá de que se vuelva algo enfocado en nosotros, me gustaría que pudiéramos entender que hay mucha gente allá afuera que tiene la necesidad de conocer esto, que lucha en sus corazones, que lucha en sus vidas, que se enfrentan a una realidad que si parten delante de Dios no tienen una eternidad junto a Él, que están equivocados cuando dicen: no, pero si yo muero yo creo que voy a entrar al cielo, porque Dios es un Dios lleno de ¿qué? De amor, es un Dios que todo lo perdona, es un Dios. Sí, Dios es amor, pero hay leyes, ¿no? Porque yo tengo idea que el boiler se prende con puro gas y nada más. No, pero hay adaptadores, hay conexiones, hay reguladores. Lo mismo hay acá. Y cuando dice acá que cada vez que nosotros tomamos la copa, bebemos la copa, comemos el pan, la muerte del Señor tenemos que anunciar. Por tanto, la preparación para recordar antes de tomar la cena del Señor es examinarnos y ¿qué dijimos? Y confesar. Mientras estemos tomando la cena es hacer memoria de la obra de Jesús, recordar su grande amor. Y después, tal vez no dice algo específico, pero me gustaría que pudiéramos verlo como un nuevo propósito para nuestras vidas. Repito, tú y yo tenemos un gran privilegio de hoy poder participar de esto, un gran privilegio. El poder tomar la copa, el poder tomar este pan y entender verdaderamente qué es lo que Jesús hizo en esa cruz. Dice 2 de Corintios 5, versículo 14 al 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, fíjate lo que dice ahí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué gran privilegio tenemos, repito, tú y yo, de poder hoy tomar esta cena, de poder tomar ese pan, de poder tomar esta copa, de poder recordar lo que Jesús hizo por mí, por ti en esa cruz, que llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras rebeliones, que nos dio un acceso al Padre, a una vida eterna junto a Él. Pero repito, hay mucha gente allá afuera que no conoce de esto, que vive una religión, que piensa que por llevar a cabo buenas obras o por decir ciertas repeticiones ya se ganó el cielo, dicen las señoras adultas grandes, ¿no? Mijito, te has ganado el cielo. Y no es así. Estaba escuchando en la ferretería una charla, una pastora de mi pastora, y llegó una clienta, una señora, bueno, no clienta, bueno, sí clienta, llegó a comprar, no constante a lo que voy, pero llegó en el momento en el que había terminado la charla y empezó a orar la pastora, y la pastora empezó a orar con fervor. Ya estaba al final y empezó a decir: Señor, guárdanos, haz esto, haz aquello, y empezó a clamar: Señor, y clamamos por la sangre de Jesús. Y empezó a llorar la pastora en el audio, ¿no? Empezó a llorar y a decir: Señor, que tu sangre que derramaste de tu cuerpo hoy me sane, que limpie mis pecados. Y estaba yo atendiendo a esta señora, y la señora se quedaba callada así en el mostrador, y se me quedaba viendo. Yo le estaba ahí y yo estaba esperando a ver qué me preguntaba, ¿no? Se me queda viendo y me dice: hijo, ¿qué estás escuchando? Así de una forma muy despectiva me dijo: ¿qué estás oyendo? Muy como espantada, como horrorizada, como, ¿no? Y le dije: es una oración. ¿Una oración? Ay, agarró su cambio y pum, se fue, ¿no? Mira, dice la Biblia que para el mundo todo esto es ¿qué? Locura. La gente no le entiende. Por eso creo que el tomar la cena del Señor, ese pan y esa copa,
tenemos que hacerlo con conciencia y entendimiento. Tenemos un gran privilegio de que cuando hoy tomes esa galleta o ese pan, tomes esa copa, entiendas, como ya vimos hace un momento, que puedes recordar y tienes conciencia de que Jesús murió por tu vida, amén. Murió por ti, murió por mí, que tenemos y vivimos bajo un nuevo pacto, que hoy podemos tener esa misericordia de parte de Él a través de la sangre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Pero que después de tomar esta cena o recordar esta cena, que tú salgas desafiado, Señor, yo quiero poderle compartir a esa persona, ¿no? O yo quiero poderle decir a esa gente, o yo entiendo que mi familia necesita conocer esto, que se está perdiendo, que si parte con el Señor va a partir a un lugar que yo no deseo en el que esté, porque la Biblia es clara y habla claro acerca de esto. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que hoy el Señor nos conceda el poder hacer esto con conciencia. Amén. Me gustaría si me pueden ahora sí apoyar repartiendo los elementos, y te voy a pedir que puedas tomar, y mientras pasan a tu lugar, toma un vasito, toma una galletita. Armando de una vez la toma. Gracias. Mientras pasan a tu lugar, te voy a pedir que agaches tu rostro. Y si se duerme el que está a tu lado, dale un codazo, pero en las costillas, para que lo haga con conciencia, para que despierte así sabroso. Mientras pasan a tu lugar, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Por favor, prométeme que no te vas a dormir, sino que vamos a hacer lo que acabamos de aprender. Empieza a autoexaminarte y le vas a decir con tus propias palabras: Señor, hoy quiero examinar mi corazón. ¿Cómo te fue esta semana? Esas son las preguntas. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo estás tú en tu corazón? ¿Cómo está tu boca, tus palabras, tus reacciones, tus actitudes? Examínate tú. No mires al argumento o la justificación, no mires a los demás. Esta tarde, esta mañana, me gustaría que tú puedas examinarte a ti mismo. Y si tú ya tienes ese pan o esa galleta, ese vaso, te voy a pedir que empieces a confesar. Y vas a hacer una oración sencilla. Orar es hablar con Dios. Y solamente le vas a confesar a Él y le vas a decir: Señor, yo confieso. Estoy recordando que esta semana me pegué un buen agarrón con él, con ella, con mi esposo, esposa. Señor, confieso que esta semana lloré, me desesperé. Empieza a hablar con Él y dile: Señor Jesús, esta tarde, Padre, quiero confesarte, Dios, antes de tomar, Señor. Tu palabra dice que me pruebe a mí mismo, Señor, y ahora que me he probado a mí mismo, Padre, hoy confieso. Y dile: hoy confieso, dice la palabra de Dios, que todo aquel que confiesa alcanza misericordia. Por eso hoy confiesa delante de Dios y dile: Señor, hoy confieso, Espíritu de Dios, que yo he sido de esta forma, que mi corazón se desvió a esto, a aquello. Espíritu Santo, hoy confesamos, Señor Jesús, que necesitamos de ti, confesamos nuestros pecados. Y dice Primera de Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Vas a tomar la galleta, por favor. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió.
Vas a darle gracias ahora y le vas a decir después de tu confesión: Señor Jesús, gracias porque entregaste tu vida por mí. Cierra tus ojos y dile gracias. Díselo con tus palabras: gracias. Yo no puedo hacer una oración que es tuya. Dile: gracias porque en tu cuerpo llevaste mis pecados. Dile: gracias porque moriste en la cruz por mí. Gracias, Señor Jesús, por esa agonía, por ese momento en donde en la cruz tú clamaste al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es porque la ira del Padre estaba sobre ti, Jesús, y ya no sobre mí. Dile: Espíritu de Dios, gracias. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes tomar, por favor, la galleta. Come la galleta. Asimismo, también tomó la copa. Toma la copa, por favor. Dice: y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Toma la copa. Y con tus ojos cerrados le vas a decir al Señor: Señor, hoy soy redimido por el poder de tu sangre. Dile: Señor, hoy pertenezco a un nuevo pacto. Dile: Jesús, hoy creo en lo que tú hiciste en la cruz y en que tu sangre fue derramada por mi vida ahí, Jesús. Dile: Espíritu Santo, gracias por tu sangre poderosa. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú hiciste. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vas a poner tu mano en tu corazón con tus ojos cerrados y vas a repetir después de mí: Señor Jesús, hoy tomo este pan, hoy tomo esta copa y te agradezco, Señor, por el privilegio que me das de esta tarde poder participar de esta cena. Señor, gracias porque hoy sé que en mi vida espiritual tú me diste una solución. Tú trajiste la respuesta a nuestras vidas, a mi vida. Señor, hoy te pido: restáurame, sana mi vida, sana mi familia. Hoy quiero aprender, Señor Jesús, a anunciar tu palabra. Repite después de mí, dile: pon delante de mí a esas personas que necesitan conocer de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y de pronto, tal vez hoy tú tienes como la duda o tienes, no sé, tal vez un pensamiento de decir: Señor, y yo tendré acceso a la vida eterna, y yo tengo acceso a esto que acabamos de leer. Si de pronto tú tienes esa duda, si de pronto eres nuevo acá, y me gustaría terminar haciendo todos juntos una oración pidiéndole a Jesús: Señor, yo quiero abrirte las puertas de mi corazón para que tú puedas redimir mi vida. Yo quiero ser parte de ese nuevo pacto. Con tus ojos cerrados, por favor, vamos a decirle al Señor Jesús. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús,
Hoy quiero abrir las puertas de mi corazón a ti. Hoy quiero pedirte, por favor, Señor, ayúdame, guía mi vida. Te pido, perdóname la forma en cómo he vivido al día de hoy. Te abro las puertas y te pido, toma el rumbo de mi vida y de todo lo que yo soy. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Y te pido, por favor, Jesús, que el día que parta de esta tierra, Señor, yo pueda encontrarme contigo en una eternidad, no por lo que creo, no por la idea que yo tenga, sino por lo que dice tu palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y vamos a darle un aplauso a Dios. Le damos gracias a Dios por haber, como dice su palabra, haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Y bueno, a mí me gustaría desafiarte con este último punto que te decía. Dice, ya no vivamos más nuestras vidas, sino vivamos ahora ¿para quién? Para Cristo. Amén. Solamente antes de poder irnos a casa, me gustaría que hoy podamos, en esta misma actitud, poder ofrendar y poder diezmar. Si me ayudan en lo que comparto rápidamente esto, a repartir los sobres, te voy a pedir que tú hoy puedas tomar un sobre. Creo que algo que siempre Dios busca de nosotros es el poder hacer las cosas, dice ahí, con un corazón sencillo, con un corazón con entendimiento. Y esa es la razón por la cual hoy quise compartir la cena del Señor, como explicarlo un poquito más, para hacerlo con entendimiento. Y el tiempo de ofrenda y de diezmo también debe ser así. ¿Por qué un diezmo? El Señor repetidamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Él incluso dice tu sobre. Armando, regálame un sobre. Y puedes, no seas malito, ya repartirlo. Repetidamente y constantemente el Señor pidió siempre algo físico de nosotros, aún a Adán y a Eva, para poder hacernos permanecer enfocados en Él. Todo lo que estaba en el huerto era de ellos, menos había unos árboles ahí. Y constantemente la palabra habla acerca de esto, de tu diezmo, de tu 10%, de tu ofrenda. Dice, acércate con tu ofrenda, y aquel que vaya a dar, que lo haga con gozo, dice, con un corazón gozoso. Por eso te pido que esta mañana puedas hacerlo así. Pon por favor ahí tus datos, viene tu nombre, y en la parte de abajo, en el último renglón, contexto, dice petición. ¿Por qué ponemos una petición? Porque a nosotros nos gusta orar e interceder como pastores por tu vida, por esa necesidad que tú tienes. No es que tú estés pagando para que Dios obre un milagro, sino que creo yo que siempre que dice la Biblia que tú ofrendas, debes de darle una dirección. Aun cuando Jesús, como la mayor ofrenda que se ha dado en la historia, tuvo un propósito, y el propósito fue el que acabamos de leer hace un momento: tu vida y mi vida, redimirnos, restaurarnos. Por eso es importante, ponnos ahí tu nombre, tu petición, para poder estar orando esta semana. Vamos a orar. Espíritu de Dios, ponemos delante de ti, Señor Jesús, este sobre, Dios, esta ofrenda, este diezmo, Padre, que lo damos tal vez con mucho esfuerzo, Señor, que nos ha costado, Dios, esta semana, este mes, quincena, poder juntarlo, Padre. Pero hoy queremos, a través de esto, Dios, mostrarte que queremos darte a ti ese lugar. Ya no vivir más para nosotros, ya no vivir más tras el dinero, ya no vivir, Señor, cautivos
por los pagos, por los compromisos, sino, Señor, hoy poner nuestra fe y nuestra confianza en ti a través de este diezmo y de esta ofrenda. Espíritu de Dios, te doy gracias por la vida de todos los que ofrendan y diezman, Señor, con su corazón. Tú conoces nuestras vidas. Tómalo por favor hoy y dile, Señor, que pueda subir delante de ti esta ofrenda, Dios, grata. Que sea algo grato, Señor, algo que te agrade, Dios. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén. Y si me ayudan por favor a recoger el sobre. Van a pasar por ahí a tu lado para que puedas entregar tu sobre. ¿Alguien falta de sobre? Levante su mano. Y vamos a darle gracias a Dios antes de salir. Acá adelante faltan un poquito de sobres. Acá, ¿quién tiene sobre? Yo acá todavía tengo. Gracias, Emma. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este día. Vuelvo y te repito, que podamos esta semana vivir desafiados para poder compartir de esta verdad, de este privilegio que tenemos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Espíritu de Dios, te agradecemos este día por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos y pudimos participar de esta cena, del pan, de la copa, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y te damos gracias porque nos das una nueva vida, Señor. Dile hoy: quiero esta semana, este tiempo, estos días, vivir diferente, dejar de vivir para mí y vivir para ti, Jesús. Muéstranos, Señor, sé claro por favor con nosotros. Espíritu de Dios, ayúdanos. Dios, yo oro por tu iglesia, que tú nos guardes, tú nos guíes, que tu sangre que fue derramada por nosotros, Dios, la sangre de ese nuevo pacto nos guarde, nos levante, restaure nuestras vidas, Espíritu de Dios. Te doy gracias este día, Señor, por este tiempo, por esta reunión. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, quedamos despedidos. Nos vemos entre semana en sus células. Acércate a tu célula con alguien que tenga célula para poder estar ahí en contacto y en comunicación con los demás. Dios los bendiga a todos ahí en casita. Nos vemos. Dios los bendiga.